Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más. Vamos a elevar una oración al Señor y dar gracias por este hermoso día que nos ha proveído. Padre, Señor, gracias. Te damos la honra y la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Te bendecimos, soberano Dios, y gracias por darnos el privilegio de amanecer este día, Señor. Te pedimos que tú seas el que uses mi vida como instrumento tuyo para honra y gloria de tu nombre. En tus manos, Señor, mis hermanos, cualquier situación, circunstancia estén pasando, sabemos, reconocemos, mientras estemos en ti, Señor, seremos más que vencedores por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y ahora está sentado a la diestra del Padre victorioso, esperando, Señor, que estemos con Él por la eternidad. Aleluya. Gracias, Señor. Y así, amados hermanos, entramos a este nuevo estudio bíblico, número 5. Tema: José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Una vez más, José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Y bases bíblicas, vamos a estar mirando Génesis capítulo 37, versículos 2 al 5. Vamos a estar también analizando partes del versículo 39 y el versículo, el capítulo 39 y el versículo 41. Gloria al Señor. Génesis capítulo 37, de 2 a 5, vamos a ahí estar leyendo en este tema. Después vamos a ir al capítulo 39 y después al capítulo 41. Leamos Génesis 32, 2 en adelante hasta el versículo 5. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob, hablando del tema José, tipo de Cristo, varón perfecto. Dice Génesis 37, 2: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Interesante, ¿verdad? Como un hombre llamado José, sus hermanos que eran de diferentes mamás. Su padre tenía diferentes mujeres, y miramos aquí cómo la familia estaba junta, pero había una situación que los demás hermanos tenían mala fama, y él informaba a su padre José informaba a su padre Jacob, y amaba, dice el versículo 3 de Génesis capítulo 37, y amaba a Israel a José, o sea, Jacob, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. El 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Wow. Vamos a mirar más adelante un poquito acerca de eso, pero antes de iniciar vamos a mirar los objetivos de esta lección. Vamos a entender que la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. Segundo, vamos a asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Y tercero, aplicar la conducta cristiana a la piedad que es propia de los hijos de Dios. La vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes en Cristo. En la Biblia miramos que contiene historias sobresalientes, y hay en ellas muchos libros que tienen un contenido narrativo con anécdotas que nos inspiran y advierten de peligros, pero sin duda una de las más interesantes es la de José. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa historia, muy interesante, cómo Dios nos habla por medio del ejemplo de José, la vida de José, cómo José, todo lo que pasó, lo que ocurrió en su vida, sin embargo, en todas esas circunstancias y situaciones se mantuvo fiel a Dios, mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad a Dios, se mantuvo en cualquier situación y circunstancia
positivo de que Dios estaba con él y que lo iba a sacar de cualquier circunstancia, y así sucedió. Pero nunca le dio la espalda a Dios. Eso es algo que tenemos que aprender. Nunca se alejó de Dios, nunca dejó de creerle a Dios, de que Él tenía todo bajo control y que las cosas malas, las situaciones difíciles se iban a tornar para bien y para bendición no solo de Él, sino también de su familia. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos que entender que Dios quiere usar nuestra vida, quiere glorificarse en nuestro ser, quiere bendecirnos, pero para eso tenemos que soportar la prueba y la dificultad, soportándonos los unos a los otros. Y aún en esa situación, Dios nos enseña el amor verdadero que uno debe de tener, porque hasta cierto punto José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, y miramos al final de la historia, él tuvo oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. Tuvo algo de integridad en él, aún teniendo el poder para hacerlo, como el segundo del faraón. Era una persona muy importante que llegó a ser, pero pasó su proceso. Estuvo en la cárcel, estuvo incriminado por supuestamente meterse con la esposa del faraón. Fue algo tremendo, pero sin embargo, Dios honró la vida de este hombre y fue glorificado el nombre de Dios por la vida de José. Y es lo que Dios desea con nosotros, que por medio de nuestra vida el nombre de Dios sea glorificado, sea cumplidos sus propósitos para poder nosotros ser de bendición. Vamos a mirar que la Biblia está inspirada de modo que Cristo está implícito a través de ella, y lo vemos en la vida de José, lo vemos en la ley, en la historia, lo vemos en la poesía, en la profecía, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Él se manifiesta como el Verbo hecho carne, o sea, nuestro Señor Jesucristo. La historia de José es uno de los cuadros más preciosos de la tipología cristiana. José refleja de modo singular el carácter de Cristo, el hombre perfecto, pero el Espíritu Santo nos dejó en él un ejemplo de un carácter temeroso de Dios. Senda de Vida tiene la responsabilidad de animar a los creyentes a amar y practicar los valores morales, espirituales y la conducta que aparecen en las Escrituras. Y es por eso que usamos este tipo de guía, porque estas enseñanzas son muy efectivas y son de bendición para nosotros. Y es la raíz de lo que nosotros somos como creyentes. Necesitamos ese tipo de enseñanza. Necesitamos la escuela dominical, necesitamos seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. Por eso el Señor enfatizó y dijo que es muy importante, le dijo a los fariseos, escudriñar ahí en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es lo que hacemos, hermano, a través de la palabra. Estamos yendo a través de la Biblia y mirar el ejemplo de Cristo, como ya estaba desde mucho antes, y Dios nos está hablando a cada uno por medio de estos ejemplos. Entonces José, como Cristo, fue aborrecido por sus hermanos. Entonces, un análisis ahí interesante de cómo el ejemplo de José, cómo sucedió con nuestro Señor Jesucristo, que en un futuro iba a ser traicionado por su propia gente, por su propia raza, por su propio pueblo, aquel que Él había liberado, que había dado todo. Ahora ellos se habían tornado en contra de Él para crucificarlo, para matarlo. Y es lo que sucedió ahora con José. ¿Por qué? Porque tenían odio. Los judíos tenían odio, tenían rencor en contra de Jesús, de lo que Él decía que era.
José, sus hermanos tenían odio en contra de él también por lo que estaba sucediendo, porque su padre lo amaba más que ellos, porque su padre confraternizaba más con él, porque su padre hacía muchas cosas por él y tenían rencor y odio que lo vendieron a él por dinero. Y es lo que sucedió también con Jesús. Judas lo traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata y miramos la relación que hay ahí entre José y nuestro Señor Jesucristo. La conducta piadosa de José brilló ante sus hermanos. Entonces todos los hijos de Dios podemos esperar ser vituperados, de parte de aquellos que no conocen al Señor. Miremos cómo en medio de tal vituperio José brilló con una conducta piadosa. En el versículo 2 acentúa el hecho que la Sagrada Escritura es un libro cuyas historias son auténticas. En el relato comienza a partir de Jacob. Recordemos, hermanos, que antes su nombre tenía una connotación de suplantador, pero Dios lo bendijo y le cambió su nombre por el de Israel, uno que lucha con Dios y vence, y lo puede ahí leer en Génesis capítulo 32 versículo 28. De él nacieron 12 hijos, de los cuales José llegó a ser uno de los más prominentes. Recordemos que el primer hijo que tuvo a Rubén, que significa primogénito. El versículo 2 representa algunos desafíos que José enfrentó al principio. Primero se habla de su oficio humilde, pues ayudaba a sus hermanos en el apacentamiento de las ovejas, o sea, a cuidarlas, a darles de comer, a darles seguimiento. Y segundo, recibió las consecuencias de haber nacido en una familia afectada por la poligamia. Así que José era medio hermano de 10 hijos de su padre. Solamente Benjamín era su hermano de padre y madre. Tercero, José tuvo que lidiar con patrones de conducta deformados de sus 10 hermanos mayores, pero él no imitó su mal ejemplo, antes se mantuvo piadoso. Y eso fue lo que dividió o aisló a José de sus hermanos, porque él no estaba de acuerdo con las actitudes y las acciones que ellos estaban haciendo y estaba afectando a su padre. Entonces Dios empieza a mirar el ejemplo de José en ese instante y de una u otra forma usa a sus hermanos para llevar a cabo su plan perfecto, porque Dios tiene planes perfectos. Aun cuando miremos, verá que la prueba, la dificultad es muy difícil, Dios nos va a guiar a algo hermoso y lindo cuando no le damos la espalda a Dios y nos dejamos guiar por Dios. Es lo hermoso de tener una conducta piadosa. Y es la que brilló, esa conducta, ante sus hermanos de José. La vida piadosa de José hizo que sus hermanos le aborrecieran. Y eso es lo que va a suceder. Muchas veces va a haber personas que nos van a aborrecer, que van a detestar nuestra conducta, que no van a querer oír de nosotros ni escuchar nuestras palabras porque no están de acuerdo con lo que estamos haciendo o las decisiones que hemos hecho. Y si antes hacíamos lo que ellos hacían o confraternizábamos o pensábamos que estaba bien, y ahora en Cristo Jesús básicamente negamos todo eso, estamos fuera de todas esas cosas que nos apartan de Dios. Esas personas no quieren escuchar, no quieren vernos porque piensan que o en otras palabras vamos a ser unas personas que vamos a ir en contra de lo que ellos creen en su religión. Y muchas veces sucede que esas personas no entienden el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es la razón que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo reaccionamos ante eso. Y es cómo demostramos el amor de Dios ante esas circunstancias y esas situaciones. Y es lo que nos enseña la vida de José, de que a pesar de todo lo que pasó, todo lo que sucedió, Dios estaba con él en todo el camino, en todo el proceso, hasta que el Señor
¿qué sucedió? Lo promovió al lugar que él quería que estuviera. Pero tuvo que aprender la lección, tuvo que pasar por el proceso para poder llegar a ser la persona que Dios quería formar en ese instante. Y eso Dios nos da la prueba de que Él es perfecto en las cosas que Él hace. Miramos la vida de José, todo el transcurso, todo lo que sucedió, pero al final de la historia miramos que es una bendición lo que Dios hizo en la vida de José. Lo transformó a pesar del poder que tenía y todo lo que él podía hacer. Vino a ser una persona que se doblegó ante el Señor. Y eso es lo hermoso y lo lindo, que no importa el nivel o el estatus que estemos, o cuánto dinero tengamos, o qué posición tengamos, Dios siempre es el que debe de guiar nuestra vida y entender que somos servidores de los demás. Y esa es la bendición de tener el ejemplo de José. La vida piadosa de José hizo que sus hermanos le aborrecieran, como ya dije. A través de esta porción podemos ver un paralelo entre José y Cristo, lo concerniente al aborrecimiento que ambos sufrieron de los malos. Y el versículo 4 nos hace recordar que José es un tipo de Cristo, de quien el Padre 2 veces dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí Mateo capítulo 3 versículo 17 y Mateo capítulo 17 versículo 5. Los creyentes debemos tener la actitud de vivir para agradar a Dios. Ese debe ser, agradar a Dios. Y es la vida de José que lo que representa, de cómo él se enfocó en agradar a Dios para poder ser promovido y ser sacado de cualquier circunstancia, honrando a Dios, glorificando a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No importa lo que está pasando en el mundo, no importa lo que está pasando en nuestra vida, tenemos que permanecer firmes en Dios, fervientes en nuestra fe, de que el Señor está con nosotros y que va a tornar todas esas cosas negativas en algo positivo. Y esa es la bendición, cuando creemos de que Dios está en el asunto, de que Dios va a obrar para bien y para bendición nuestra. Tenemos que mantenernos fieles a Dios para que eso sea logrado. Y eso es lo que mantuvo a José, la fidelidad, ser un hombre piadoso, una persona íntegra delante de la presencia de Dios, y ser una persona que tenía un testimonio ante los demás en el cual no iba en contra de lo que a Dios había establecido. En el hebreo, el verbo aborrecer usado aquí denota odio, tomar aversión, detestar hasta llegar a ser hostil. Recordemos que esta fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel respecto a Cristo. Los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. A los suyos vino, y los suyos que procedió no lo recibieron. Y los principales sacerdotes pidieron a Pilato que le crucificara. Debemos recordar que si el mundo nos aborrece, ya ha aborrecido a Cristo antes que a nosotros. Entonces el versículo 5 muestra que el Señor mostró a José varios sueños, como dice la Biblia del estudio Senda de Vida Ampliada. Al comentar este aspecto, los sueños aparecen en la Biblia como medios posibles de revelación divina. Debemos recordar que el Señor tiene una íntima comunión con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. El sueño que José contó a sus hermanos fue interpretado como un anticipo de que un día José vendría a ser Señor de ellos. Ahí lo podemos leer en Génesis capítulo 37, versículos 6 al 8. Sabemos que Cristo, después de ser despreciado y morir por nuestros pecados, ha sido hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Entonces las revelaciones del Señor nos hallan recepción entre los que no conocen a Dios. Por tanto, debemos ser cautelosos respecto a quién contamos lo que Dios pone en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando María recibió el anuncio sobre la encarnación en su vientre del Hijo de Dios, se fue a las montañas de Judea y a su parienta Elizabeth, quien 6 meses antes también había sido objeto de un milagro.
de concepción. Al llegar, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y reconoció como su Señor a la criatura que estaba en el vientre de María, como dice Lucas 1:39 al 43. José dijo el sueño a sus hermanos, pero al oírlo ellos aborrecieron más todavía la vida de José. Recordemos que sin ejercer resistencia, José fue vendido por sus hermanos para Egipto. Igualmente Cristo fue vendido también y llevado como cordero al matadero. Debemos tener una actitud de gratitud al Señor por habernos amado de una manera tan entrañable. Qué lindo y qué bendición el haber tenido este ejemplo de José, de la vida de José, de ser una persona íntegra delante de la presencia de Dios. A pesar de haber sido vendido por sus hermanos, ser tal vez unos que lo querían matar. El propósito, la primera decisión de ellos fue deshacerse de él, matarlo y dejarlo muerto ahí enterrado. Pero sin embargo, uno de los hermanos dijo no, y ese fue Rubén, y dijo no, mejor hay que venderlo a los egipcios. Y fue una decisión que cambió. Básicamente el Señor usó a uno de sus hermanos para que ellos no lo mataran y se cumpliera el propósito de Dios. Y el Señor nos enseña que tiene el control de todas las cosas. No hay una situación, una cosa difícil que no podamos soportar, sobrellevar. Cuando Dios está en el asunto, es porque el Señor nos quiere enseñar de cómo debemos ser nosotros y quiere moldear nuestra vida para ponernos en una posición en la cual vamos a hacer la diferencia al mundo. Y ese es el propósito de Dios. Donde Dios te ha puesto, donde Dios te tiene, es para que hagas la diferencia en el mundo, para ayudar a alguien, para ser servidor de los demás, para poder ser la diferencia. Es lo que Dios quiere usarnos. Y por eso la vida de José era muy importante en ese panorama que miramos de cómo Dios nos enseña que por aquello de una persona que vino a ser un esclavo, fue vendido a los egipcios, vino a ser una persona que llegó a un rango importantísimo en ese país o en ese imperio. Llegó a ser el segundo el más grande de Egipto. Llegó a ser el segundo del faraón, del presidente, el vicepresidente, en otras palabras. Y hermanos, uno no se imaginaría lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le somos fieles al Señor. Y muchos pensamos que ya no hay salida a la situación donde estamos, que Dios no puede cambiar las cosas, el transcurso. Y yo leo una cosa: si el hombre tiene el poder para perdonar a alguien y darle el perdón para sacarlo de la cárcel y darle la libertad, ¿cuánto más Dios tiene el poder y la autoridad para hacer cambios extraordinarios en la vida de nosotros y poder promovernos? Pero primero quiere ver que nuestra vida sea un ejemplo hacia los demás. Quiere ver nuestra actitud, quiere ver nuestra fidelidad para que sea probada entre el enemigo y no venga el enemigo después y diga: mira, prueba a este hombre, o mira, este hombre solo te sirve porque tiene esto, tiene lo otro. Pero si tú dejas que pase por esa situación, te va a dejar. Y Dios a veces nos deja pasar por esa situación, deja que el enemigo nos pruebe, deja que el enemigo empiece a hacer cosas en nuestra vida, pero siempre y cuando para cumplir el propósito de Dios, para que seamos moldeados, para que seamos bendecidos. Y eso lo permite el Señor muchas veces, pero con un propósito. Y el Señor desea que nosotros vengamos a sus pies, que seamos fieles a Él, que seamos íntegros delante de su presencia, como fue la vida de José. Y vamos a seguir el próximo domingo también siguiendo hablando acerca de la vida de José. Un poquito más acerca de su padre, sus hermanos, lo que pasó en Egipto, todas las cosas que le sucedieron a él, cómo salió de la cárcel. Muy hermoso, lo lindo de la historia de José y cómo Dios lo usó
al final de la historia, al principio de la historia, fue él una persona que era alguien mal visto por su familia, pero al fin de la historia miramos cómo José fue la persona que fue de bendición a su familia y lo recibieron y él lo recibió también. Y es algo hermosísimo que Dios nos deja de meditar, de que si tenemos algo en contra de alguien, nunca es tarde para pedirle perdón, para poderlo bendecir. Aún aquellos que nos han hecho mal, podemos hacer algo por esas personas y bendecirlas, porque ahora demostramos el amor de Dios, lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartirlo con aquellos, aún con esas personas que nos han hecho mal. Aún pueden ser nuestros propios hermanos, nuestros propios familiares, pero Dios quiere que hagamos las paces y vengamos a ser una familia unida en Cristo Jesús. Oramos, hermanos, y así espero verles el próximo domingo también por medio de estos medios. Padre, Señor, gracias. Te damos, Señor, la honra y la gloria, la alabanza y la oración. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Padre, y nos mantengas íntegros delante de tu presencia, siguiendo, Señor, tus pisadas, tus caminos, Señor, tu guianza, que tu Santo Espíritu siempre nos guíe, soberano Dios, a toda verdad, soberano Dios, y que seamos personas, Señor, que te agrademos a ti, que busquemos ser de agrado a pesar de las pruebas, las dificultades, reconozcamos que tú tienes todo bajo control. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos,